Bienvenidos a todos a este nuevo webinar de SERPA de Crecer sin ahogarte, opciones reales para financiarte, ¿vale? Como he comentado para los que ya estabais, obviamente no soy Alma, soy Víctor y hoy vendré a echar una manita a Bea en el webinar. Eh, Como he comentado, el canal siempre está abierto. Si tenéis dudas, preguntas, hacedlo y las gestionaremos en directo y si no, pues os podéis esperar al final del webinar para hacer más preguntas. También comentar que al final del webinar, que es como sabéis, siempre intentamos preparar algo que os pueda servir, ser útil, os pueda ayudar. Entonces, al final del webinar, que sepáis que os mandaremos una URL donde hemos trabajado en hacer un pequeño test en el que metiendo con 3 o 4 preguntas referentes a vuestra compañía y qué interés tenéis en financiaros y por qué, pues más o menos os recomendaremos qué tipo de financiación se encaja más a lo que estáis buscando. Y adjunto a eso, también, pues, Bea y Alma se han preparado una pequeña, podríamos decir, guía visual resumen con todas las posibles financiaciones que existen, sus pros y contras, y en función de la respuesta del test, mirando ahí, pues, oye, pues podréis un poco seleccionar la que más os encaje, ¿vale? Así que yo creo que ya está todo dicho. No se vea si me he olvidado algo. Si no, de todas formas, el escenario es tuyo, así que adelante. Nada, eso que preguntéis durante toda la presentación, no esperéis al final, aunque habrá un hueco para preguntas y respuestas, pero que si os surge cualquier cosa, por favor, preguntad, paramos y porque al final somos poquitos y lo importante es que los conceptos queden claros y que las dudas se puedan resolver en la medida de lo posible. Vale, bueno, pues como decía Víctor, esta ya es la octava sesión del webinar que impartimos. Consideramos que era bueno hacer un webinar de financiación y crecimiento porque es verdad que yo siempre lo digo, pero a mí me sorprendió mucho cuando empecé y me sigo sorprendiendo de que la mayor parte de nuestros clientes viven a pulmón propio, ¿vale? No tienen prácticamente financiación, aunque en ocasiones la puedan necesitar. Entonces, pues pasan pues momentos durante el año, ¿no? Que a veces pues son un poco más agobiantes o más estresantes en cuanto a la caja, ¿vale? Y no hay ningún tipo de necesidad. Entonces, bueno, pues consideramos que era interesante este webinar y yo creo que esa información que igual pues a lo mejor no tenéis al alcance, pues puede ayudaros también a tomar ciertas decisiones en cuanto a solicitar según qué tipo de financiación, según las necesidades que tengáis. ¿Vale? Entonces, bueno, pues comenzamos. Yo soy Beatriz Villar, para los que no me conozcáis, soy de Sevilla, tengo 2 niños, estoy casada y algunos de mis hobbies. Soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas y tengo un par de másteres que veis ahí. Fui auditora financiera en PwC durante casi 7 años, y audité todo tipo de negocios. Después fui responsable financiera en DAM, en la cervecera, durante unos meses de 2019 y me cambié a Nutreco, que es una empresa multinacional de alimentación animal. Ahí estuve 5 años en varias compañías, siempre en departamento financiero, y desde septiembre del año pasado estoy en Sherpa Platform. Para el que no sepa, bueno, ahí tenéis el link a mi LinkedIn, creo que también lo va a pasar visto por el chat, por si alguien quiere conectar conmigo. Para el que no sepa qué es Sherpa Platform, pues nosotros prestamos un servicio de dirección financiera sobre todo para agencias y consultoras. Tenemos algún cliente que nos engloba ahí, pero prácticamente estamos anichados en ese segmento del mercado. Entonces, tenemos experiencia previa en agencias y en el sector digital y financiero y tecnológico y bueno, consideramos que es muy importante basarnos en esa tecnología, en esos conocimientos financieros para tomar las decisiones estratégicas correctas para la compañía, ¿no? Percibimos que no hay mucho conocimiento financiero en algunos ámbitos y bueno, pues ese acompañamiento creemos que es muy positivo para este tipo de empresas. Usamos inteligencia financiera especializada con costes reducidos, democratizamos el conocimiento financiero a través de estos webinars y a través de otras sesiones que damos bueno, y asesoramiento personalizado y bueno, pues tenemos herramientas de análisis rápido y accionable para las finanzas, ¿no? En este webinar, esta es la agenda que vamos a manejar hoy. Vamos a ver una pequeña introducción, el perfil de empresa que creemos que es empresa tipo dentro de nuestros clientes y dentro de, bueno, de ese
de ese tipo de empresas al que va destinado esta formación, básicamente empresas de servicio. Es verdad que puede ser adaptable a otro tipo de empresas, pero fundamentalmente es para ese tipo. ¿Qué opciones hay? Vamos a ver un esquema de financiación. Vamos a ver la diferencia entre financiación privada, que es la que más se conoce, ¿no? Que es la financiación de entidades bancarias, y financiación pública, que no siempre es conocida, ¿vale? Hay ciertas ayudas que otorga el Estado a otros organismos públicos y que muchas veces pues, no se conocen o no se conocen qué condiciones son las que hay que cumplir para solicitarla. Vamos a ver una tabla de resumen y ciertas recomendaciones, ¿vale? Herramientas de decisión, una matriz, y cómo presentar una solicitud con éxito, ¿vale? ¿Qué documentación es importante que tengáis en cuenta para presentar esas solicitudes, ¿vale? Al final, casi todos tienen relación con bancos porque todas las empresas tienen cuentas corrientes, pero no siempre se tiene una relación tan estrecha o tanta confianza para solicitar financiación, ¿no? O quizá no se da el paso pues porque no se tiene tiempo o no se considera súper necesaria y, bueno, se va ahí. Tampoco se sabe bien cuáles son las condiciones de mercado favorables, si de verdad voy a tener muchos gastos financieros, si no. Entonces, bueno, pues vamos a intentar resolver algunas de esas dudas. En la introducción me gustaría decir que el 70% de las pymes en general, ¿vale? Tienen dificultades de tesorería al menos una vez al año. Esto es lo que decía al principio de que se pasan sustos. No quiere decir que haya tensiones de caja todo el año, pero sí hay ciertos momentos como presentaciones de impuestos trimestrales, presentaciones de impuestos semestrales, o sea, anuales, perdón, el impuesto de sociedades o el IBI, el IAE, que sí son semestrales. Normalmente esos impuestos, el IBI y el IAE, son más pequeños, pero el impuesto de sociedades, que es una vez al año, si no tenemos caja reservada para eso, pues puede ser, pues podemos sufrir un estrés de caja, ¿no? O si tenemos variables para los empleados y se pagan en marzo o abril, pues también puede haber un estrés de caja, o simplemente porque haya ahí desfase entre cobros y pagos, ¿no? Yo siempre digo que las empresas de servicios, los ingresos pueden ser más o menos recurrentes porque pues tenéis, pues, en función un poco de los clientes que tengáis, más o menos recurrencia, pero los pagos de nóminas vienen todos los meses, ¿no? Que es el gasto más importante que tiene una empresa de servicio. Entonces, ese desfase entre cobros y pagos hace que la caja se pueda ver más tensionada. ¿Vale? Aquí, bueno, que tengan dificultades de tesorería no quiere decir que se muera la compañía, ¿no? Porque pues, hay opciones, ¿no? Pero sí es verdad que hay empresas que sí mueren por la falta de liquidez, ¿no? Las empresas mueren por la caja, ya lo hemos comentado en algún otro curso, y pues hay que tener el foco muy puesto ahí, ¿no? Hay escasa cultura financiera, entonces a veces no se conoce que se necesita esa financiación. Hay recursos, pero no se aprovechan, ¿vale? Y entonces, bueno, el objetivo ahora es ver qué tipos existen, cómo podemos usarla y cómo podemos acceder, ¿vale? Hay que elegir bien cuándo y cómo financiarse. No tiene sentido igual que no tiene sentido no tener financiación cuando se necesita, tampoco tiene sentido financiarse cuando no se necesita, ¿vale? Tener exceso de, pues, después veremos los tipos, ¿no? De préstamos, líneas de crédito o otro tipo de financiación cuando realmente no hacemos uso de él, no tiene sentido porque hay unas comisiones de mantenimiento, hay unos gastos financieros asociados que no tiene sentido mantener si no se hace un uso correcto, ¿vale? Ya como dije al principio, pues aquí vamos a basarnos en empresas de servicio que tengan crecimiento orgánico, foco en la rentabilidad y que no siempre están capitalizadas, ¿vale? Como es la mayor parte de los casos de nuestros clientes. Que necesiten agilidad, que necesiten control de flujo de caja, porque tengan inversiones pero modestas pero estratégicas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que aquí no buscamos una financiación normalmente súper a largo plazo y de importes muy, muy elevados, pero sí opciones de financiación pues más para financiar el circulante o más al corto plazo, ¿vale? De todas maneras, revisaremos todos los tipos. ¿Cuál es el perfil de la empresa? Bueno, pues pequeñas estructuras en ocasiones unipersonales o empresas de 5 a 10 trabajadores, que tengan ciclos de cobro largos y necesidad de circulante, pues que yo cobre tarde al cliente, sin embargo pague mis nóminas todos los meses, ¿no? Como pasa en algunos casos, no todos los clientes pagan tarde, pero algunos sí, y si son relevantes tenemos ahí mucha discrepancia entre la corriente de cobros y de pagos. Porque busquemos crecimiento, ¿no? Porque estemos en una fase de expansión del negocio, queramos abrir cartera de clientes, queramos digitalizar, queremos expandirnos, entonces eso hace que necesite inversión, ¿no? Necesite más liquidez y no la simple tesorería operativa para el pago de mis proveedores y de mis empleados, ¿no? Sino que te haga hacer inversiones concretas. Y después, bueno, que tengan poca planificación financiera y por tanto la toma de decisiones sean reactivas. Aquí siempre hablamos de nuestra proyección de caja, ¿no?
si no tenemos clara cuál es nuestra proyección de caja a X meses vista, ¿no? Pues no podemos saber qué nos depara y por tanto la toma de decisiones se complica porque tenemos miedo, ¿no? ¿Puedo contratar a una persona más? Pues no sé si voy a poder pagarle o no. Puedo contratar a este freelance que me parece mejor que el que tengo o adicional para prestar este servicio, pues no lo sé, pues porque no sé si voy a estresar demasiado la caja o ampliar negocio, prestar este servicio nuevo, pero para esto necesito tal equipo, ¿no? Entonces, pues esa toma de decisiones, si tenemos una planificación financiera adecuada, es mucho más acertado o mucho más fácil de no equivocarse, ¿no? De tomarla acertadamente. Como decíamos antes, las necesidades más frecuentes, pues capital circulante, ¿no? De fase entre cobres y pagos, porque tenga ingresos variables, es decir, porque tenga picos estacionales en el año, pues tenga meses muy, muy buenos y otros meses que no son tan buenos, pero igualmente el pago de nóminas y el pago a proveedores hay que cumplirlo, porque quiera hacer una inversión, porque quiera expandirme, porque quiera tener una inversión I más D más I, y para eso existe pues el apoyo de eso en líneas públicas y privadas, ¿no? Financiación pública, como decíamos antes, y financiación privada, que es la que todos conocemos de bancos. Aquí un breve esquema de financiación para que veamos un poco cuáles son los tipos que vamos a ver. Aquí tenemos el tipo de financiación, si es privada o pública, y el plazo, ¿no? Si es corto o largo plazo. Si estamos entre financiación privada de corto plazo, pues tenemos préstamos a corto plazo, líneas de créditos que conoceréis, líneas de confirming, ahora profundizaremos, o tarjeta de crédito. Privada a largo plazo, pues el préstamo a largo plazo y leasing y renting. Yo, sinceramente, para este tipo de empresas, la financiación privada a largo plazo no la veo tan práctica, primero porque vosotros no tenéis maquinaria en la mayor parte de los casos, si tenéis renting de coches y tampoco soléis tener mucho, y préstamo a largo plazo para vuestra operativa, que al final lo que necesitáis sobre todo es circulante, no tiene sentido porque tiene normalmente más coste y no tiene sentido ataros así, pero bueno, en algunos casos será útil y es también importante que sepáis la teoría por si en algún momento surge esa necesidad. Y después, financiación pública, tenemos a corto plazo los préstamos con liquidez, que hay que cumplir una serie de requisitos, y subvenciones puntuales, otras ayudas. Y a largo plazo, ENISA, que algunos ya lo conocéis porque hemos estado hablando, CEDETI, Icoinversión y ayudas económicas a medio plazo, ¿vale? Habría como que profundizar más porque hay algunas ayudas, incluso eso, autonómicas, de cada región específica, que bueno, pues eso cada uno tendría que ver qué le aplica y qué no, ahí no vamos a entrar, pero bueno, que sepáis que existen y que también hay que estar informado en eso porque a veces son interesantes. ¿Vale? Estas tablas son un poco feas, ¿vale? Un poco con mucho contenido, ¿vale? Pero bueno, quería marcar en una de slide toda la financiación privada y en otra toda la financiación pública, ¿vale? Quería que estuviese todo resumido en una misma slide. Después, de todas maneras, os pasaremos, como decía Víctor, una hoja resumen donde tenéis todo como muy esquematizado y también lo veremos aquí en una tabla, ¿vale? Pero bueno, para profundizar un poco en cada uno de los tipos, pues bueno, quería ponerlo todo junto y lo he aglutinado todo lo que he podido, pero ha quedado así. ¿Vale? En cuanto a financiación privada, préstamos a corto y largo plazo. Bueno, para el préstamo a corto plazo, para necesidades puntuales de liquidez. ¿Vale? Si necesito hacer una inversión, acometer una inversión importante, pues normalmente son hasta un año, de duración hasta un año. Y bueno, si por ejemplo tengo desajustes temporales de tesorería, impuestos importantes que tengo que pagar y sé que no voy a poder afrontar porque no voy a tener caja suficiente, pago de nóminas, compra urgente, bueno, pues el préstamo a corto plazo realmente tiene una amortización. La diferencia con la línea de crédito es que tengo unos pagos de amortización fijos y la línea de crédito pues tengo un disponible del que puedo tirar, pero no tengo necesariamente que devolverlo con un cuadro de amortización fijo, ¿vale? ¿Qué requisitos son necesarios? Bueno, pues hay que tener historial bancario positivo, tener una previsión de cobros claros. Normalmente un préstamo a corto plazo requiere más documentación o más histórico que una línea de crédito. ¿Vale? La línea de crédito da esa flexibilidad para las necesidades recurrentes o picos que pueda tener de tesorería, ¿vale? Normalmente son también de un año renovables, ¿vale? Y se paga solamente por el dinero dispuesto. Entonces, en este caso, como normalmente las necesidades de tesorería son variables, muchas veces es más ventajoso para este tipo de negocios porque no tengo siempre la misma necesidad de tesorería, ¿no? No es me dan 20.000 euros y lo tengo y lo voy devolviendo poco a poco, sino tengo la posibilidad de disponer de 20.000 euros y dispongo cuando necesito y cuando no necesito no. Entonces ahí es un ahorro en cuanto a gastos financieros,
¿vale? Aquí, bueno, pues rotura de stock, pagos inesperados, retrasos en cobro. En vuestro caso, stock no hay, pero bueno, en empresas que tengan mercaderías, que también tenemos algún cliente, pues sí aplica, ¿vale? Conveniente si tienes cobros regulares pero a plazo y requiere disciplina financiera para no sobreusarla. Esto es lo que comentábamos, no tiene sentido sobreusar la línea de crédito si tengo disponible en la caja, ¿vale? En algún cliente lo hemos visto que dispone de la línea cuando realmente hay disponible. No tiene sentido porque ahí estaría asumiendo gastos financieros que no tendría por qué asumir. ¿Vale? Seguimos con el préstamo a largo plazo. Bueno, pues proyectos de inversión o crecimiento sostenido. Normalmente de 1 a 10 años. Cuando tengo un proyecto muy a largo plazo, quiero expandirme, quiero internacionalizarme, quiero hacer una ampliación de equipos súper importante o un giro brutal a mi negocio, ¿no? Entonces ahí pues requiere de una inversión mucho más grande. ¿Vale? Aquí, pues bueno, tenemos tipo de interés fijo, tipo de interés variable. Bueno, pues aquí al final hace falta mucho más compromiso a largo plazo. Los bancos suelen pedir más garantías y más documentación, que veremos al final, porque claro, tenemos que demostrar esa capacidad de pago, ¿no? Y que el proyecto que nosotros tenemos es rentable como para poder devolver ese préstamo. Después, la línea de confirming, que es algo que no usa absolutamente nadie de los clientes que tenemos, ¿vale? Facilita el pago a proveedores, ¿vale? La línea de confirming es un servicio que permite a la empresa ordenar pagos a proveedores para que puedan cobrar de manera anticipada, ¿vale? Hay dos tipos: confirming con recurso, donde el proveedor asume el riesgo, y sin recurso, donde es el banco el que asume el riesgo, ¿vale? Al final lo que estamos haciendo aquí es anticipar, ¿vale? Anticipar los cobros. Entonces, bueno, es algo bueno, ¿vale? Para cuando queremos agilizar o tenemos necesidad de adelantar eso. No lo usáis realmente porque tampoco tenéis muchísima morosidad. La morosidad que tenéis son de proyectos en concreto, súper identificados, la mayor parte ya están reclamados, están en juicio, tal. No hay una morosidad excesiva, ¿vale? Y no tenéis un volumen tampoco súper grande de clientes. Entonces, bueno, normalmente las condiciones son buenas cuando hay un volumen grande, ¿vale? Después, renting o leasing, paso muy por encima porque al final vosotros no tenéis grandes inversiones en maquinaria, en nada, y en coches y tal, y tecnología, en el caso de que tuvieseis en renting de ordenadores, pues bueno, tampoco es un volumen grande, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que está ahí, que evita descapitalizarse, ¿no? Porque al final no tienes que hacer el gasto, sino que el gasto, digamos, la inversión en activos, sino que tienes un gasto y que además tiene ventajas fiscales. Y bueno, pues que sepáis que está y que alguno lo usa, que también es una opción. Y después la tarjeta de crédito, pues bueno, es una herramienta que todos tenemos o que prácticamente todos tenemos a título personal y que ya conocéis, ¿vale? Si se usa con control, pues muchas veces es operativos para tema de viajes de empleados, bueno, pues, parecido a la línea de crédito, ¿vale? Pero bueno, es verdad que la tarjeta de crédito suele tener tipos de interés más altos, ¿vale? Y bueno, pues eso hay que tener en cuenta si interesa o no interesa realmente usarlo. Hay empresas pequeñitas o autónomos que lo usan, ¿vale? Pero bueno, realmente ahí he puesto nunca como sustituto de financiación estructural. Puede ser una ayuda, ¿vale? Pues por anticipar algunos gastos pequeños y tal, pero no debe ser sustituto de una línea de crédito, por ejemplo, o de un préstamo al corto plazo. ¿Vale? Voy a abrir el chat por si acaso hubiese algo. Nada, perfecto. Pues nada, no hay nada. Así que sí, continúo. Continúo con la financiación pública, si no hay dudas. De todas maneras, si hay alguna duda ahí, por favor, escribidla y comentamos ahora. Financiación pública. Aquí he aglutinado en 4 categorías, ¿vale? ENISA, que lo hablamos antes, CDET, instrumentos públicos, ICO, liquidez y coinversión, y subvenciones, ayudas autonómicas. El ENISA, algunos ya lo conocen porque lo hemos estado comentando, es una financiación pública que apoya a las empresas innovadoras y con potencial de crecimiento. Hay 2 tipos, jóvenes emprendedores y crecimiento. No sé si hay un tercer tipo que es digitalización, que lo puse ahí, pero que yo conozca es jóvenes emprendedores y crecimiento. Después os lo matizo más, porque si lo puse ahí es porque seguramente vi que también había algún tipo de NISA de digitalización, pero los 2 primeros son los más conocidos. Los requisitos que hay que cumplir son que tengamos una sociedad limitada constituida, un plan sólido y tengamos cofinanciación privada. También hay algunos requisitos en cuanto a patrimonio neto, ¿vale? Porque al final el ENISA se convierte en un préstamo participativo sin aval, ¿vale? A largo plazo, con cierta carencia, hasta 9 años,
Y bueno, en este caso es más adecuado para agencias en expansión o con modelo escalable. ¿Verdad que hay que cumplir ciertos requisitos, ¿vale? Si os interesa, bueno, entrar en la web y podéis mirarlo, cuáles son los requisitos y si no, pues nosotros también lo podemos facilitar. ¿Vale? Es verdad que muchas veces son lentos, ¿vale? Los ENISA de conceder. Entonces, bueno, si es una financiación que necesitásemos al corto plazo, pues no es recomendable. Quizás es mejor complementario con algún otro tipo de financiación privada, ¿vale? De hecho, bueno, era incluso necesario. En cuanto al CDTI, bueno, pues el CDTI está indicado para financiación de proyectos con innovación tecnológica o técnica, ¿no? Hace falta cumplir también una serie de requisitos, de hecho hay que aportar una memoria, ¿vale? Para demostrar que hay un proyecto técnico detallado, con una viabilidad del proyecto y tal, ¿no? Entonces, bueno, esta financiación está disponible para empresas con componente tecnológico o digitalización ambiciosa. Es verdad que CDTI admite muchas cosas como digitalización e innovación, ¿vale? La experiencia es que pues hay bastante flexibilidad. De hecho, nosotros trabajamos con un colaborador que gestiona CDTIs y, bueno, en general nos ha dicho que son ayudas que suelen tener bastante éxito. Es verdad que hay otro tipo que es Neotech, que es para empresas aún más tecnológicas y tal, y los importes varían, ¿vale? Según el tipo de proyecto. Pero bueno, yo la verdad que he conocido bastantes empresas que lo tienen y bueno, es verdad que no tiene condiciones bastante ventajosas. En cuanto a ICO liquidez y coinversión, pues está destinado más a cubrir necesidades de tesorería y pagos corrientes, ¿vale? Los importes que se dan es hasta 12,5 millones por cliente. Hay de 1 a 6 años, ¿vale? Con un año de carencia, de 1 a 20 años, según si es ICO liquidez o ICO inversión. Y el objetivo, bueno, pues para pagos corrientes, ¿vale? Lo que hemos hablado, necesidades de tesorería puntuales, nóminas, proveedores, alquileres, pues está avalado por el Estado, pero se hace a través de bancos. Y las ventajas que tiene son que los intereses están subvencionados, son sencillos de tramitar, son compatibles con otras ayudas y bueno, pues también sería interesante que lo mirarais en el caso de que os interese y de que os venga bien, ¿no? Solicitarlo. Creo que aquí las condiciones no son tan exhaustivas como en el ENISA, ¿vale? Y después, bueno, como decía, pues hay subvenciones o ayudas económicas, autonómicas, perdón, que son apoyos económicos regionales, ¿vale? Ya eso lo tendréis que mirar un poco más específico cada uno de vosotros. Yo tampoco conozco aquí los plazos exactos pues, de cuándo se otorgan y tal, pero bueno, las ventajas son que suelen ser subvenciones directas, que no son reembolsables, por tanto, pues son muy ventajosas, ¿no? Porque al final son ayudas que además son compatibles con otras ayudas. Es verdad que no son importes súper elevados normalmente, pero bueno, está bien estar informado porque muchas veces, pues claro, es ventajoso, por supuesto, ¿no? Hay que justificarlos técnicamente, al final lo veremos luego, ¿no? Hay que, en la mayor parte de la financiación pública hay que justificar bien cuál es el proyecto para que se solicita la ayuda y aportar una serie de documentación que sí o sí pues tienen que valorar para ver si se aporta o no la documentación, si se otorga o no la subvención. No sé si hay alguna duda, me parece que he visto algo. Vale, ahí solo sabemos de primera mano, sí, justo. Todo es Sí, controlado, ¿verdad? vale, perfecto. Sí, supongo que se refiere Víctor a que es lento, ¿vale? Nosotros solicitamos una ENISA hace bastantes meses ya y no nos lo han otorgado todavía. O sea que eso hay que tener mucha paciencia y desde luego para una prisa no es. Pero bueno, es verdad que tiene condiciones buenas, sobre todo porque tiene bastante carencia, entonces bueno, pues da ahí pulmón para bastante tiempo. ¿Vale? Bueno, pues si no hay preguntas, vamos a pasar al test que comentaba Víctor, ¿vale? Que creo que es bastante práctico, sobre todo para que podáis bichear vosotros y podáis ver qué financiación os vendría mejor, más que empollaros cuáles son las condiciones, que al final es un churro teórico ahí, que hay que ponerse a hacer un poco de croquis, saber qué es lo que es adecuado para mí y lo que no. Hemos diseñado un test, ¿vale? Que voy a mostrarlo ahora. Dame un segundo que dejo de presentar lo que estoy presentando y presento lo otro. A través del link que os va a pasar Víctor, a través de la web, vamos, lo podéis ver a través de la web y lo podéis ver a través del link que va a pasar él, ¿vale? Por el chat.
pues en la propia web tenéis un test que es completamente gratuito, ¿vale? Donde aquí mostramos, bueno, qué tipo de financiación necesita mi empresa, porque, bueno, consideramos que es importante según las características de la empresa y las necesidades que tengáis o que busquéis, pues es más conveniente una u otra, ¿no? Entonces, bueno, aquí explicamos que no se necesitan conocimientos técnicos complejos y tal, que, bueno, que hay que hacer el test porque es gratuito, es rápido, está diseñado para todas las empresas, ¿vale? De hecho, aunque la formación estaba más orientada a agencias y empresas de servicios de marketing y servicios digitales, pensamos que sería bueno pues poner un desplegable al principio, ¿no? De qué tipo de sector te dedicas, porque también, bueno, pues puede ser útil para otro tipo de empresas, ¿no? Oportunidades de financiación, indicar que es totalmente anónimo, ¿vale? Que vosotros solamente sois los únicos que vais a ver el resultado. Y si os parece, lo que vamos a hacer es probarlo, ¿vale? Vamos a hacer una simulación, como pues si yo tuviese una empresa de lo que sea, ahora lo vemos, y vamos a ver cómo al final del todo se recibe un mail con que primero es un mensaje, me parece, y después un mail, si no recuerdo mal, Víctor, ¿no? No, esto sí, justo. Te mandan un mail directamente a la bandeja de entrada con el tipo de financiación que te conviene, ¿vale? Entonces, No, directamente, vea, directamente te dan información. Es decir, después de rellenarlo abajo te dice o sea, qué información es. Adicionalmente, si metes, adicionalmente te puedes cargar la guía y te llega el email. O sea, un correo con una guía, pues en una sola imagen, el resumen de todo lo que has estado comentando en el curso con pros, contras, ventajas, tipos de interés medio, etc, etc. justo. Pero el test es vía libre, lo tiene que Se ve pasar el aquí. resultado aquí, tienes razón, eso es, se ve el resultado aquí, ahora lo vamos a ver, y aquí esto es para la guía, que es una guía práctica, como dice él, como muy visual, de los tipos de financiación, que lo terminaremos de ver ahora también en la presentación. Vale, entonces muy rápido, pues voy a hacer un ejemplo, pues soy una agencia que facturo de 300.000 a 1 millón de euros al año, llevo operando entre 1 y 5 años, por ejemplo. ¿Qué necesidades tengo? Liquidez urgente o gastos operativos, inversión en activos, crecimiento, innovación, digitalización, contratación subvencionada. Bueno, pues voy a poner esta opción que normalmente es lo que veo yo que es más común, ¿no? ¿Cómo definirías tu perfil de riesgo? Pues no tengo historial de riesgo crediticio, tengo ingresos inestables, tengo un flujo de caja estable, capacidad de volver en plazo, o tengo buenas métricas financieras y capacidad técnica. Voy a poner que tengo bajo historial crediticio, que no he tenido antes deuda. ¿Qué plazo de evolución estoy buscando? Bueno, pues menos de un año, más de un año, depende del proyecto, pero con interés subvencionado. Voy a decir menos de un año. ¿Qué volumen de financiación necesitas? Hasta 50, entre 50 y 500, sin vinculación a un proyecto concreto, superior a 100.000, vinculado a un proyecto concreto. Voy a poner entre 50 y 500.000, sin vinculación a un proyecto. ¿Qué recursos puede aportar tu empresa? No tengo ningún recurso, necesito ya liquidez, parte del capital pero necesito complementar, o cofinanciación privada o inversión previa asegurada. Voy a poner que ninguno, que necesito ya liquidez. ¿Cuál es tu experiencia con la gestión financiera o acceso de ayudas? Muy baja, nunca he tramitado financiación, tengo experiencia con financiación bancaria o he gestionado subvenciones o proyectos públicos. Como antes he puesto que no tengo, que tengo bajo historial crediticio, pues voy a poner que nunca he tramitado financiación. ¿Qué nivel de urgencia tiene tu necesidad de financiación? Pues muy urgente en semanas, medio plazo de 1 a 3 meses o largo plazo, depende del calendario. Voy a poner medio plazo de 1 a 3 meses. Vamos a calcular. Bueno, pues el test me dice que necesito financiación a corto plazo, que estoy en un momento en el que la clave no es crecer más, sino no quedarte sin oxígeno, y hemos identificado que necesitas financiación a corto para no tensionar la tesorería. Si necesitas ayuda, puedes reservar aquí, ¿no? Entonces aquí, en función de lo que contestemos, aparece un otro mensaje, y como decía Víctor, aquí, si queremos recibir la guía, podemos poner nuestro email y nos llega la guía al mensaje, ¿vale? Al mail, perdón. Víctor, si quieres pasar el link y lo tenéis también ahí fresco. Y aquí voy a dejar de enseñar. Volvemos otra vez a la presentación. Esta es la matriz de financiación que comentábamos. No es la que recibiréis en el mail, que es más bonita, ¿vale? Esta es un poco más ardua. De todas maneras, si alguien quiere la presentación y le interesa tener esta tabla, por supuesto, también se la facilitamos sin ningún problema, ¿vale? Aquí al final es un resumen, ¿vale? De lo que hemos visto antes en la tabla esta
de financiación privada y financiación pública, pues súper esquematizado con el nombre de la financiación, si es privada o es pública, el plazo que tiene, cuándo usarla, el tipo de interés y el riesgo, ¿vale? Que eso es importante porque al final es lo que decíamos, usar un tipo de financiación que tenga un tipo de interés alto, por ejemplo, cuando no la necesito, como es el caso de la tarjeta de crédito, pues si no la necesito, pues porque no hay alguien que viaje o que consuma fuera y que quiera hacer uso de esto, pues no tiene sentido tener tarjetas, ¿no? A no ser que el banco nos ofrezca unas condiciones muy ventajosas porque sea un buenísimo cliente y tal, no tiene mucho sentido. Y aquí también los requisitos, ¿vale? Que normalmente pide el financiador según la financiación. Bueno, como hemos pasado antes por ahí, bueno, pues aquí tenéis todas las características. Por ejemplo, la línea de crédito, que es algo que normalmente es bastante común, pues financiación privada con un plazo variable, normalmente es menos de un año, pero como es renovable tácitamente, pues se puede negociar a más tiempo. Necesidades puntuales y recurrentes para los dos, ¿vale? Porque si tenemos una línea de crédito con una disposición de 30, 40, 50 mil euros, pues al final podemos usarlo para una necesidad puntual, como es el impuesto de sociedades, ¿no? En julio, porque tenga ese pago puntual, o recurrente, si hay varios meses que sé que voy a tener menos cobro de clientes porque tengo un pico más bajo de actividad, pues también puedo hacer uso de la misma, ¿no? El tipo de interés suele ser medio alto, pero es verdad que últimamente, además justo lo estuve comentando la semana pasada con un cliente, hay algunos bancos que están dando líneas de crédito a tipos de interés, hay tipos de interés buenos, es cuestión de comparar también. El riesgo es medio y bueno, pues si requiere relación previa con el banco, es verdad que tienes que tener una cuenta corriente, pero eso casi que todas lo tenéis y normalmente los bancos a los que acudís son los que ya tenéis relación comercial, un buen scoring financiero, justificación de uso y necesidad de liquidez, ¿no? Al final no tiene sentido tenerla si no la vamos a usar. Y bueno, aquí tenéis una leyenda, ¿vale? Para que sepáis qué clasificamos como bajo, medio o alto cuanto al tipo de interés, para que tengáis una referencia si vais a acudir a alguna entidad financiera o alguna entidad pública para solicitar información, que sepáis cuál es la clasificación y la escala de riesgo también, ¿vale? ¿Qué consideramos nosotros bajo, qué consideramos medio y qué consideramos alto, ¿vale? Y esta diapositiva sí me gustaría parar un poquito más, porque bueno, recordar aquí los tipos de financiación y después qué miran los financiadores, ¿no? Esto es importante porque hay veces que no vendemos bien el negocio, ¿vale? O no pensamos que sea importante vender bien el negocio. Al final el banco es un negocio, es una empresa con ánimo de lucro que lo que quiere es ganar dinero. Entonces, pues si no se fía de la capacidad que nosotros tengamos de devolver la deuda, pues obviamente las condiciones no van a ser tan favorables, ¿no? Entonces hay que venderse también bien, ¿vale? Los financiadores miran la viabilidad del negocio, la capacidad de evolución de la deuda, obviamente, que las previsiones sean realistas, es decir, que no le vendamos la moto y que digamos que vamos a tener unos ingresos cuando realmente el plan de negocio no parezca real, no parezca viable, que tengamos un equipo solvente, que tengamos un plan claro y que tengamos un historial financiero y documentación. Obviamente no todas las empresas pueden aportar un historial financiero porque no todas lo tienen, o hay empresas que son de muy reciente creación y por tanto no tienen historial ni financiero ni no financiero porque acaban de empezar. Pero sí es importante entonces mostrar un pitch deck o una presentación de la empresa potente o un presupuesto potente, ¿no? Aquí indico algunas de las cosas que a veces, o sea, que en la mayor parte de ocasiones solicitan los financiadores, ¿vale? Ya sean entidades financieras o entidades públicas. Cuentas anuales o modelo 200, que es el impuesto de sociedades, donde se incluye toda la pérdida y ganancias de los últimos 2 ejercicios, en el caso de que haya tenido actividad la empresa en esos ejercicios, en esos años. Previsión de ingresos y gastos a 12 meses, un presupuesto que muchos de vosotros ya hacéis. Memoria explicativa del destino de la financiación, pues cuanto más completa esté, mejor. En este caso, sobre todo, para una línea de crédito no lo suelen pedir, o para un préstamo al corto, ¿vale? Pero para un préstamo a largo plazo o una ayuda como un ENISA o como sí lo suelen pedir, ¿vale? Un CEDETIS y suelen pedir una memoria. ¿Quiénes son los socios? ¿Quién es el equipo de la compañía? El CIRB es justificante bancario. El CIRB es un informe que se saca del Banco de España, donde, bueno, da una puntuación sobre el riesgo crediticio de la empresa, ¿vale? A veces lo piden, a veces no. Incluso los bancos a veces lo sacan ellos, ¿vale?
Presupuestos o contratos vinculados al proyecto. Oye, pues mira, yo, pues eso, tengo este proyecto y tengo estos posibles contratos vinculados al mismo, pues también muchas veces lo piden. Y como decía al principio, pues la presentación de la empresa, ¿no? No es, suele ser obligatorio, pero siempre al final lo que decimos, ¿no? Si vendemos al final nuestra capacidad mejor, pues tenemos más capacidad de negociación, podremos obtener mejores condiciones. Y yo, por mi parte, poco más. No sé si... Vale, las slides. Vale, ya he dejado aquí, Víctor, el test. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas si os surge alguna duda. Es verdad que es mucha información, ¿vale? Hay mucha información detallada que requiere mirar y requiere revisar, ¿vale? Consideramos que el test es algo muy útil porque al final, pues, de una manera sencilla, contestando esas preguntas, podemos tener una orientación de qué necesitamos, ¿vale? Y por supuesto, estamos a vuestra disposición si tenéis dudas sobre si necesitáis una financiación, os vendría bien, os podremos asesorar. Nosotros al final no somos una entidad bancaria, ni tampoco hacemos ahora mismo trabajo de intermediación con bancos o con entidades públicas, pero sí os podemos orientar un poco en base a vuestro histórico, ¿no? Porque además tenemos de nuestros clientes, si tenemos la proyección de cash flow y el histórico de caja, entonces eso da bastantes pistas. Sí, estoy atento al chat, no veo ninguna preguntilla, pero vamos, estaremos un minutillo más a ver si alguien se anima o le surge algo. De todas formas, como sabéis, siempre estamos disponibles por email o a través de la página web, lo que haga falta. Y si en algún momento tenéis dudas, oye, pues nos contactáis o Eso reserváis es. alguna reunión con nosotros y os echamos una mano en lo que podamos. Cuando hagáis el test o cuando le deis una vuelta, pues estamos por aquí. No estoy viendo que nadie se anime. Aquí Ah, tenéis, bueno, pues, si no habéis picado en el link o resulta más cómodo porque queréis hacerlo desde el móvil, tenéis una opción de QR para hacer el test mediante el móvil, ¿vale? Lo dejo por aquí también, porque si alguien quiere picar y nada, deciros que normalmente siempre tenemos planificada la siguiente expedición, pero ahora vamos a hacer un paro en unos meses y volveremos en septiembre con los siguientes webinars. Entonces tenemos que marcar todavía la fecha, pero os informaremos a través de la newsletter y a través de la web, ¿vale? Suscribiros si os interesa estar informados. Y nada, seguro que lo haremos de algún tema que os interese. Os preguntaremos qué os interesa ver e intentaremos satisfacer las necesidades que tengáis. Ahí os deja Víctor la cuenta de mail para que podáis enviarnos las dudas que tengáis. Gracias a ti, Ana. Juan María también, dice, muy interesante el webinar. Muchas gracias, Juan María. Muchas Ya gracias, Ana, sabéis, por haber leído. todo lo que necesitáis nos vais diciendo, ya sabéis, o por WhatsApp, por email, por todos los medios que ya nos conocéis y seguro que os podemos echar una mano. Eso es. Nada, os animo a hacer el test que es bastante práctico, la verdad, y muy rapidito. Pues Muy bien, nada, pues nada, pues bueno, ya. mil gracias. Nada, mil gracias a todos por estar hoy y nada, que os vaya muy, muy bien. Nos vemos. Nos vemos en el próximo webinar. Un abrazo. Chao.